Bienvenidos futboleras y futboleros a un nuevo vídeo en este canal, donde os voy a explicar la historia del fútbol femenino en España. Porque para saber cómo es, hay que analizar primero la historia y saber de dónde venimos. Además, al final del vídeo tendremos la colaboración especial de una periodista deportiva especializada en fútbol femenino. Así que sin más dilaciones, ¡empezamos! Como ya he dicho, para conocer cómo es el fútbol femenino en España, o FUFEN, hay que saber la historia, de dónde venimos. Y esto se remonta muchos años atrás. Hay algunas valientes que se concentraban para jugar partidos de manera clandestina a espaldas de sus maridos, ya que sabemos que hemos vivido en una etapa donde había mucho patriarcado, pero en el año 1914 se creó el primer equipo de fútbol, llamado Spanish Girls Club, en Barcelona, y fue impulsado por uno de los mayores impulsores del fútbol femenino, no sé si de los mayores, pero sí de los primeros, de los pioneros, y es Paco Bru, un exjugador del Fútbol Club Barcelona. Tuvimos que esperar muchos años para que la Real Federación de Fútbol de España reconociera el fútbol femenino como un deporte oficial, y fue en el año 1980. Pero no en ese año fue cuando empezó la primera Liga Nacional de Fútbol. Fue en el año 1988, para la temporada 1988-1989. En esta temporada empezó de manera oficial la primera Liga de Fútbol Femenino en España bajo el nombre de Liga Nacional Femenina, donde jugaron 9 equipos y el vencedor fue la Peña Barcelonista de Barcelona con 24 puntos. El nombre de la Liga Nacional de Fútbol Femenino se cambió otras 3 veces más hasta llegar al actual. En 1996 pasó a llamarse División de Honor Femenina. En 2001 pasó a llamarse Superliga Femenina. Y a partir de 2011 pasó a llamarse Primera División Femenina hasta ahora. Lo que pasa que ahora se llama Liga Iberdrola por los patrocinadores, que no vendría mal que hubiera más patrocinadores, también lo digo. En la actualidad está compuesta por 16 equipos. Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, Granadilla, Tenerife, Valencia, Málaga, Sevilla, Rayo Vallecano, Fundación Albacete, Sporting de Huelva, Betis Femenino. No sé si me deja alguno más, pero bueno, os dejaré por aquí la lista de todos los equipos. De estos 16 equipos hay los dos primeros que se clasifican para la UEFA Champions League al año siguiente. Los 8 primeros se clasifican para la Copa de la Reina y los 2 últimos lamentablemente bajan a la segunda división del fútbol femenino en España. Para terminar mi intervención, por ser lo más corto posible, porque como he dicho antes, la colaboradora especial tiene mucho que decir y es muy importante, espero que la escuchéis, pero os quiero dar unos datos históricos. El Fútbol Club Barcelona tiene el récord de ligas consecutivas ganadas, con un total de 4 ligas. Y en la temporada 2011-2012 consiguió el récord histórico de puntos con 94 puntazos. Además, el equipo con más ligas es el Athletic Club de Bilbao, con 5 títulos en total. Y además añadir que hay 4 equipos que han ganado la liga sin perder un solo partido. Estos equipos son el Añorga, el Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Levante. Espero que os haya gustado mi intervención y si queréis que haga un análisis más a fondo de cómo ha sido la historia del fútbol femenino en España, suscríbete y deja un comentario, pero no quiero extenderme más porque primero tengo que dar muchas gracias a Chantal Reyes, que es la periodista deportiva que ha colaborado con este vídeo, y solo tenéis que escucharla. Así que saludos y os dejo con Chantal. Hola, soy Chantal Reyes, soy periodista deportiva y actualmente colaboro con Mundo Deportivo realizando la página de los lunes del diario impreso de la Liga Iberdrola. Además también escribo análisis sobre fútbol femenino en Soccer City y me podéis escuchar en el podcast de Soccer City semanal de Siempre con las Chicas, además de haberme unido recientemente al grupo de Área Chica, el podcast femenino semanal de la COPE, que se llama Área Chica, como ya he dicho. Bueno, creo que actualmente la situación del fútbol femenino es complicada, es decir, creo que ha mejorado evidentemente, porque si lo comparas de aquí a 10 años atrás, pues es verdad que ha habido una mejora, por ejemplo, en cuanto a emisiones semanales. Ahora mismo al final tenemos mínimo 3 partidos semanales emitidos, 2 en abierto como es en Gol y 1 en cerrado como es en BeIN, además de canales autonómicos que también emiten fútbol femenino semanalmente, casi todos, alguno de ellos, o incluso páginas que emiten a sus equipos, como por ejemplo Betis TV, que acostumbra a emitir al equipo femenino
siempre que no coincida con el masculino. Entonces creo que es verdad que comparado con otros años tenemos, por ejemplo, muchas más ocasiones de hacer seguimiento de fútbol femenino, porque antes era casi imposible. Pero lo cierto es que, bueno, que hasta hace unos años era imposible hacer seguimiento de la Liga Iberdrola en general, más allá que por buscar resultados en internet y con suerte escucharlos en la radio. Entonces es verdad que el fútbol femenino ahora mismo está en un punto interesante, pero creo que aún queda mucho por hacer, porque bueno, no sé, al final siempre hay algo por hacer, y la verdad es que aunque es verdad que el fútbol femenino está en auge, es algo que no puedes pararte porque es algo que aún así lleva un proceso bastante lento. Creo que muchas veces nos centramos en los partidos que vemos en televisión o las portadas que ocupan las jugadoras o los equipos, pero nos olvidamos un poco de lo importante, como por ejemplo lo que son los convenios colectivos y la falta de profesionalización. Es verdad que algunos equipos están profesionalizados ya, pero la liga al completo no está profesionalizada, y creo que es algo que hay que regular. Están ahora haciendo convenios con AFE, pero creo que se tiene que llegar a una solución ya, porque lo que no puede ser es que haya equipos en los que nos encontremos con jugadoras que para poder jugar a fútbol, además de jugar a fútbol, tienen que estar trabajando y compatibilizando estudios. Es decir, es una situación impensable en el fútbol masculino, al menos en la máxima categoría, y creo que al menos en primera división se debería hacer ya un estatuto o regular de alguna forma la situación de las jugadoras, porque al final es que es impedimento para ellas, y muchas jugadoras a las que les ponen jornada intersemanal tienen trabajo también y tienen que pedir días libres en el trabajo, incluso faltar a clase para poder adaptarse un poco a los horarios de la Federación Española. Entonces creo que al final es importante que tengan huecos en portadas, que se hable de ellas, que les den informativos, que ocupen prensa. Todo eso es importante y da mucha visibilidad, pero también creo que es necesario llegar a un convenio y a una situación final ya, porque se está posponiendo demasiado y son jugadoras, futbolistas profesionales y merecen ser tratadas como tales. Y que creo que se está consiguiendo más afición, porque al final las redes sociales hacen mucho, y creo que en redes sociales hay muchísima actividad en torno al fútbol femenino, pero al final falta un poco que los medios apuesten. Es cierto que es una apuesta arriesgada, porque al final los medios de comunicación no dejan de ser una empresa y como tal quieren recibir beneficio, y que ahora mismo quizá, como siempre dicen, no es que no venda el fútbol femenino, sino que quizá no rentabiliza. Entonces a lo mejor tú ahora emites al Madrid y te rentabiliza más que emitir al Atlético femenino, vale, eso lo puedo respetar, pero al final si no apuestas por algo es imposible que nunca llegue a rentabilizar. Entonces lo que creo que hay que hacer es que apostar con paciencia y sabiendo que los beneficios van a tardar en llegar, pero creo que hay un margen muy amplio y que al final es algo que no hay y que poco a poco se puede llegar a ello. Entonces yo sí que creo que hay una mejora, porque al final yo recuerdo hace 10 años, cuando ni siquiera había empezado a estudiar la carrera, que me costaba muchísimo informarme sobre los resultados. O sea, yo me enteraba de los del Athletic porque tenía la suerte de poder ir al Lezama, pero del resto de la liga me enteraba por curiosidad en internet y de mala manera, y sin embargo ahora hay una información mucho más completa, tienes decenas de páginas que te informan al día de cómo van los resultados, te puedes enterar de las lesiones, es decir, no hay tanta falta de información como había antes, en el que igual se lesionaba una jugadora y no te enterabas. Entonces en ese sentido sí que hemos mejorado y creo que se le está dando más visibilidad, pero bueno, también creo que tienen mucho que ver las redes sociales, como digo, porque al final son la gente de las redes quienes se encargan de traer la información que a lo mejor en los medios no traen, y también los medios de comunicación independientes, páginas que se animan a informar sobre el fútbol femenino, como por ejemplo Soccer City Media. Para mí el fútbol femenino y el fútbol masculino son lo mismo, es decir, es fútbol, simplemente. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay diferencias, pues porque al final la condición biológica y física de los hombres y de las mujeres no es la misma. Y eso no es ni bueno ni malo, quiero decir, es simplemente diferente, pero no deja de ser fútbol. Al final es cierto que el fútbol masculino es un fútbol mucho más físico, porque la condición física se lo permite, y que sin embargo en el fútbol femenino pues es más táctico, pues porque así se plantea la situación. Es un juego más, se juega más pausado, se elaboran más las jugadas. Y bueno, es la diferencia que veo en cuanto al aspecto físico, pero que ya te digo que es que no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Y también es cierto que lo que yo he apreciado en los años que llevo viendo fútbol es que hay mucha más... no me sale la palabra... es mucho más limpio el juego en el fútbol femenino que el masculino, hay mucho más respeto, y creo que no sé, que en cuanto a valores se transmiten muchos más valores que en el masculino, porque al final en el masculino no hay partido en el que no veas como un jugador se tira al suelo, empieza a hacer la voltereta y hace como que le han roto la pierna cuando simplemente le ha dado un golpecito en el hombro, y sin embargo en el femenino no es tan habitual ver esas exageraciones. Siempre hay alguna jugadora pues que está en el suelo un rato, pero lo más habitual es ver cuando una jugadora se cae, cómo se levanta al momento y sigue corriendo. Entonces creo que en ese sentido sí que son más
no sé si respetuosas es la palabra, pero más legales, por así decirlo, entre comillas, porque se dejan de tonterías y simplemente se dedican a jugar. Y si te hacen una falta y no la pitan, pues mira, sigues jugando, te quejas, pero ya está, lo justo. No hay por qué montar un drama ni montar el paripé de que te han llevado a la otra punta cuando no ha sido así. Y eso es lo que digo, creo que hay también más respeto, mejores valores. Al final es cierto que no está tan politizado también porque, bueno, no es tan masivo como lo es el masculino, ni mucho menos. Y creo que eso es favorable para el femenino porque al final, al no estar tan en el foco de atención, meten menos mano en ellos, en el sentido de que no se utiliza tanto como herramienta política, que a día de hoy el fútbol masculino está muy unido a la política y creo que eso es algo a favor del fútbol femenino. Yo personalmente os invito a todos y a todas, si no habéis dado la oportunidad todavía, a ver un partido de fútbol femenino, porque es muy fácil decir que no interesa y que no vende cuando no has visto un partido de fútbol femenino en tu vida. Es así, hay mucha gente que directamente, sobre todo por redes sociales, dice no interesa, cuando nunca ha visto nada, dice que son peores, tampoco han visto ningún partido. Y yo os animo a que veáis un partido, si podéis, que vayáis al estadio para que percibáis el aire que transmite el partido, porque creo que de verdad que es interesante. Os pongo el ejemplo de mi padre. Yo cuando empecé a seguir fútbol femenino no conocía a nadie que lo siguiera en mi entorno, pero bueno, yo seguí siguiéndolo porque me gustaba, me interesó, me enganchó y dije, jolín, ¿por qué ellas no? Y mi padre empezó a verlo conmigo a raíz de que yo empezara con ello. Y ahora es el más enganchado que nivel, que igual llega un sábado por la mañana a casa y está yendo a un partido de un equipo que ni siquiera es el suyo y se pone él a verlo en internet de forma legal en los enlaces que transmite, pues por ejemplo el Betis cuando suele transmitir en su canal, y al final él mismo reconoce, jolín, yo me he enganchado al fútbol femenino por ti, pero es que me gusta. Entonces creo que simplemente darle una oportunidad. Al final, si te gusta el fútbol, no te va a importar cuál es el sexo de las personas que lo practican, eso es así. Otra cosa es que estés cerrado de mente y simplemente no quieras reconocer que ellas también juegan a fútbol. Al final futbolistas son todos y todas. Y creo que el fútbol femenino es un espectáculo que necesita mucho impulso y que todo lo que pongamos de nuestra parte siempre será poco. Y bueno, como decía, creo que la forma que hay para mejorar la situación es simplemente apostar y que todo sea bienvenido. Al final, como digo, las redes sociales están muy bien, pero realmente quienes ponen la pasta son los medios de comunicación, las televisiones, los patrocinadores, y creo que todos tienen que dar un poco el paso y arriesgarse un poco para poder visibilizar lo que es el fútbol femenino. O sea, es cierto que a lo mejor es un riesgo y que al principio pierdes, pero no sé, siempre tienes que arriesgar antes de poder ganar, y creo que ellas son una apuesta en firme, que lo demuestran cada día cuando juegan, cuando se dejan la piel y cuando compaginan muchas sus estudios con su trabajo y con su profesión, que es el fútbol.